heredero, no soy como antes, pues todo empezó cuando te encontré. Ahora tengo un nuevo amanecer. Eres quien quita el gasto y mi sustento, eres quien me protege en todo tiempo, eres el que conoce lo que siento, eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Sí, Yo soy músico, heredero de tu bendición. Hola, ¿qué tal, familia Mijés? Bienvenidos a nuestra casa de bendición, que gracias a que la presencia del Señor está con nosotros en esta noche, podemos llamar de nuestra casa una casa de bendición. Quiero darte las gracias por permitirnos entrar a través de esta transmisión hasta tu hogar. Y a nombre de la familia Mijés y de nuestros pastores, Irán Durán y Lupita Simón, recibe un cordial saludo y muchas bendiciones. Esta noche quisiera que prestes atención a un video que vamos a poner a continuación, que nos va a dar información de las nuevas medidas que tendremos en las instalaciones de Mijés. Así que por favor, mira este video. Hola, te queremos dar un aviso muy importante. En días pasados, nuestras autoridades anunciaron la reapertura de actividades de la segunda fase del semáforo amarillo. Y de acuerdo a esto, queremos presentarte las nuevas medidas que estaremos tomando en Mijés a partir del domingo 23 de mayo. En primer lugar, el número de personas que podrán asistir en cada servicio aumentará al 70% del cupo total, como indicaron nuestras autoridades sanitarias. Es importante que recuerdes que para asistir es indispensable realizar tu reserva previamente en nuestra página mijesmexico.org. También te queremos informar que ahora será posible la asistencia de las personas desde los 6 años de edad en adelante, pero debes considerar lo siguiente. Número 1. Todos los niños y adultos deberán contar con una reservación. Número 2. El Ministerio de Igle Kids y nuestra cafetería permanecerán fuera de servicio, es decir, los niños mayores de 6 años que ingresen al auditorio deberán permanecer con al menos uno de sus familiares. Es importante señalar que obligatoriamente deberán usar cubrebocas y permanecer sentados en sus lugares durante todo el servicio. En Mijés, después de Dios, lo más importante son las personas y seguimos comprometidos con ofrecerte a ti y a tu familia una estancia segura y confortable. Y nos seguimos esforzando para cumplir con las normas de bioseguridad establecidas por nuestras autoridades. Por eso, te seguimos pidiendo tu colaboración para respetar las nuevas medidas y seguir cumpliendo con las que ya teníamos. Recuerda que no se permitirá la entrada a personas con enfermedades respiratorias como gripa, dolor de garganta o que presenten algún síntoma relacionado con el virus COVID-19. Al llegar a nuestras instalaciones, deberás pasar los filtros sanitarios establecidos en los que se verificará tu temperatura corporal, la cual deberá ser menor de 37 grados. En caso contrario, el acceso no será permitido. Después, se validará tu reserva e inmediatamente pasarás por un segundo filtro, en el que limpiarás la suela de tu zapato, en el tapete sanitizante y se aplicará sanitizante en tus manos, respetando en todo momento la sana distancia y usando el cubrebocas correctamente durante tu estancia en nuestras instalaciones. Al terminar el servicio, desalojaremos las instalaciones en orden de atrás hacia adelante. Te pedimos paciencia y colaboración para hacerlo de una manera rápida y eficiente. Es responsabilidad de todos mantener el orden y respetar los protocolos sanitarios. De antemano, agradecemos tu apoyo y comprensión. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¡Qué
gran noticia, ¿verdad, mis queridos hermanos? A partir de este domingo 23 de mayo ya podrán estar en nuestros servicios presenciales los niños mayores de 6 años, las personas de 6 años en adelante, nuestros pequeños y nuestros adultos mayores. Recuerden que no debemos de relajar las medidas de bioseguridad y de prevención, de tal manera que continuamos con el uso de cubrebocas, con la sana distancia y respetando todas las normas de bioseguridad que estamos llevando en las instalaciones de Mijes, así como continuar con el cuidado en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares. Recuerden que Igle Kids va a permanecer cerrado, así como la cafetería, pero sin embargo, mis queridos hermanos, es una alegría poder recibir ahora a los pequeños de la casa y también así como nuestros adultos mayores. Hermanos, dime si esta no es una razón para darle gracias a nuestro Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar y posterior a esto alabemos a nuestro poderoso Dios. Amén. Cerramos nuestros ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa noche, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llenar este lugar de tu presencia. Dice tu palabra, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Por tanto, es una certeza en nuestro espíritu, Señor, el saber que tú estás en este lugar, trayendo bendición, restauración, vida, Señor, donde quiera que tú te mueves, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, experimentar el gozo de saber que tú estás con nosotros. Y Señor, bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, en esta noche, una noche de bendición, una noche de libertad, una noche, Señor, donde tu presencia va a hablar a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos decimos: amén, amén. Alabemos a nuestro Dios. Y démosle gracias por su presencia en este lugar. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos el lugar de honor, Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile al Señor en esta noche: al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrando ante ti mi corazón. Te adoraré y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrando ante ti mi corazón, te adora Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrando ante ti mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estos momentos que podemos pasar en tu presencia, que son momentos inolvidables, en los cuales, Señor, tú nos transformas. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Vamos a decir una vez más al Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
y queremos habitar bajo la sombra de tus alas. Tú eres nuestro refugio, Señor, y nuestro pronto auxilio, nuestro Dios en el cual confiamos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos: te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, Señor, amado nuestro. Te bendecimos, Señor, y valoramos estos momentos en los cuales podemos pasar en tu presencia, Señor, adorándote, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, como aquel Señor que le ha traído a nuestras vidas esperanza, como aquel que ha traído a nuestras vidas una relación verdadera, Señor, contigo. Gracias, gracias por mostrarnos el camino, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te pedimos, Señor, toma nuestras vidas como una ofrenda de olor fragante, grato y agradable a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra casa de bendición, no sin antes dar nuestro resumen de lo que vimos la semana pasada. Tuvimos un tema que tuvo por título Tengamos fe. Y es que, mis queridos hermanos, ¿quién de nosotros no necesita de la fe? Creo que todos aquellos que estamos esperando por una promesa de parte de Dios necesitamos fe. Algunas de estas promesas para nosotros podrían ser imposibles. Sin embargo, Dios nos muestra a través de su palabra que a través de la fe todo es posible para aquel que cree en el Señor. Veíamos la semana pasada el relato de la higuera estéril que, pareciendo frondosa y con fruto, hubo un momento en el cual Jesús se acerca a ella para comer de su fruto, pero al acercarse él se da cuenta de que no había fruto, razón por la cual Jesús declara sobre aquella higuera: nunca más nadie coma de ti fruto. En otra versión de la escritura, en otro evangelio, dice: nunca más nazca de ti fruto. Y dice la palabra de Dios que luego que pasó el día siguiente, estaban pasando por ese mismo lugar, y Pedro, al ver esa higuera que ya se había secado, según la palabra que había salido de la boca del Señor, le dice: Rabí, mira, la higuera de la cual tú habías declarado que se secara, se ha secado desde la raíz. Por lo cual, aprovechando esa oportunidad, el Señor para con sus discípulos les dijo: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de acá y tírate al mar, creyendo, escúchalo bien, dice creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Jesucristo una y otra vez a través de su palabra nos enseña que para Él no hay nada imposible, así como también para aquel que cree en Él. Sea cual sea la situación por la cual estés atravesando, Dios nos enseña a declarar vida, a declarar sanidad, a declarar
libertad, restauración, que nos permitirán ver el cumplimiento de cada una de sus promesas sobre nuestras vidas. Recuerda que el consejo de Jesús sobre cada situación por la cual nosotros nos enfrentemos es que tengamos fe. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, continuemos con nuestra casa de bendición. El tema de esta noche es: huirá de ti. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué increíble esperanza nos otorga la palabra de Dios cuando nos señala que Satanás, el enemigo de nuestra fe, aquel que ha venido para robar, para matar y para destruir nuestra vida, dice la Escritura que él debe huir de nosotros. Desgraciadamente, en muchas ocasiones somos nosotros los que nos vemos huyendo de él. Y no me malentiendas, mi querida hermana, mi querido hermano. Creo que ninguno de nosotros queremos y debemos estar cerca del diablo. Mientras más lejos estemos de él, mucho mejor. Pero el que debe huir de nosotros es él, no nosotros huir de él. La palabra de Dios nos enseña una porción de la Escritura luego de que Jesús envía a los 70 discípulos a obrar milagros, a poner en práctica todo lo aprendido. Dice la palabra de Dios que cuando regresaron, vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 10, verso del 17 al 19. Es el regreso de los 70. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También nos enseña a través de su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Colosenses capítulo 2 verso 14 al 15 también nos da otra promesa que respalda lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Dice así Colosenses capítulo 2 verso 14 al 15: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y estos y una infinidad de versículos que nos hablan del poder que hay en aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Esta es una de las promesas donde nos habla que el enemigo huirá de nosotros por cuanto él ya no tiene poder, que Dios ha dado poder a su iglesia para poder prevalecer, para poder resistir, que Dios le ha dado poder a sus hijos por sobre toda fuerza del enemigo, y en nada nos dañará. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero fíjate, sin embargo tenemos que comprender que este tipo de promesas también están condicionadas a una acción. En temas pasados habíamos hablado acerca de las promesas que podemos encontrar dentro de las Escrituras, que hay dos clases de promesas divinas. Una son las promesas incondicionales y la segunda, las promesas condicionales. Una promesa incondicional del Señor es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente a Dios. Su compromiso no está sujeto a las personas o a las situaciones. Un ejemplo sería la garantía de Dios de no enviar jamás un diluvio para destruir toda la tierra. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 9, verso 11, de la siguiente manera, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: este es mi pacto con ustedes, dice el Señor. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Esto quiere decir que no importa cómo proceda el mundo, Él no tomará esta acción de nuevo.
La segunda clase de las promesas son las promesas condicionales. Esta, en otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar a favor de nosotros bajo ciertas circunstancias. Y por lo general lo podemos encontrar en la Biblia con una condicional, como diciendo: si tú haces esto, entonces sucederá aquello. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice así en la escritura, en la versión Reina Valera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta, mis queridos hermanos, es una promesa condicional que implica de nuestra participación para el cumplimiento de ella. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Santiago capítulo 4, verso 7, podemos ver esta clase de promesas condicionales. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Creo que más claro no puede estar, mis queridos hermanos. El enemigo de nuestra fe huye de nosotros cuando nosotros hacemos dos cosas. Número uno, someternos pues a Dios. El significado de someterse tiene que ver con aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona en nuestra vida, que generalmente es sin oponer resistencia. Es decir, aceptar la voluntad de Dios. Dice: someteos pues a Dios. Es decir, aceptar la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas, de la misma manera como lo hizo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose, fíjate que dice acá, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En múltiples ocasiones podemos ver que Jesucristo, cuando Él desciende a la tierra como un hombre, dice, se humilló a sí mismo siendo Dios, y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo siervo, tomando la forma de hombre, siendo igual que tú y que yo, estando sujeto a las mismas pasiones. Cuando Él estaba aquí en la tierra, oraba a su Padre y le decía: Señor, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, también hazlo en la tierra. En otras ocasiones, justo antes de la crucifixión de Jesús, y cuando podemos ver en el momento en el cual está orando en el monte Getsemaní, esas últimas oraciones que podemos ver de Jesús con el Señor, con su Padre, decía: Señor, si puedes hacer que pase de mí esta copa, que sí se haga, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo fue un claro ejemplo de una persona que sometió su voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios. Creo que es evidente en la Escritura cómo Jesucristo en múltiples ocasiones nos demostró a través de su ejemplo lo que es someterse a la voluntad del Padre. Hay muchas personas que realmente anhelan hacer la voluntad de Dios, pero que aún no están dispuestos a renunciar a su propia voluntad. Ahora escucha, nunca podrás hacer la voluntad de Dios si no estás dispuesto a renunciar a tu propia voluntad.
si no existe una plena y completa transformación de nuestros pensamientos y de nuestra vida, no vamos a poder comprender, mucho menos hacer la voluntad de Dios. Pero hacer esto cuesta, es un sacrificio. Y esto cuesta porque es muy romántico decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero no se trata nada más de decirlo, sino se trata de hacerlo. Someterse a Dios tiene que ver con aceptar su voluntad por encima de la nuestra, por encima de nuestras fuerzas, por encima de nuestro intelecto, nuestro raciocinio. En muchas ocasiones nosotros creemos que podemos luchar en contra de las tentaciones, que podemos manejar las situaciones peligrosas que a lo mejor pueden comprometer nuestra integridad, pero nos creemos lo suficientemente fuertes o inteligentes o con el conocimiento para poder resistir por nuestra propia fuerza a las tentaciones que nos apartan del propósito de Dios, que creemos que podemos negociar con el pecado. Porque ¿qué tanto es tantito? Pero ¿cuántas veces no hemos intentado hacerlo por nuestra propia fuerza y caemos una y otra y otra y otra vez? Lejos de que el diablo huya de nosotros, nosotros con nuestras actitudes somos aquellos que nos estamos acercando a él. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, ahora es Él en nosotros que nos da la fortaleza de salir adelante en medio de las tentaciones, en medio del pecado y en medio de cada prueba, y salir de todas ellas siendo más que vencedores. Número 2, resistid al diablo. Resistir al diablo tiene que ver con tener cero tolerancia a cualquier cosa que provenga de él. Resistirse es no tolerar que algo suceda, es oponerse a ciertas circunstancias que nos mantienen y que nos meten en tentación o en pecado. Que le demos cabida y que abramos puerta a situaciones que nos metan y que pongan en peligro nuestra integridad espiritual. En otras palabras, resistir al diablo es decirle no a Satanás. Hay muchas personas, hay mucha gente que les dicen: oye, vamos a la iglesia, vamos a los servicios presenciales, y responden: no, hay que cuidarnos del COVID. Ahí estamos en medio de una pandemia, ¿para qué vamos a lugares concurridos? Pero después te dicen: oye, el domingo ya es domingo en la tarde, ¿qué hacemos? Vámonos a la plaza, vámonos al cine, vámonos a la playa. Y así, allí sí están prestos y presurosos para ir a esos lugares. Vamos a cualquier otro lugar, pero no, a la iglesia no, es un lugar concurrido. Isaías capítulo 5, verso 20 al 25 dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios, escucha esto: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Sabes, mi querida hermana y mi querido hermano, dónde radica realmente el problema? El problema es que negociamos con las cosas que no debemos negociar. Nuestra vida espiritual no es negociable. Entonces, ¿qué debo hacer? Simple y sencillo: a Dios dile sí, a Satanás dile no. Simple y sencillo. Si algo te está robando tu santidad, si algo te está robando tu paz, aléjate de eso inmediatamente. Resiste al diablo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ¿sabes qué es lo que ocurre, mi querida hermana, mi querido hermano? Ocurre que estamos dando testimonio de que Dios es aquel que nos gobierna. Y cuando Dios nos gobierna, su reino se establece, su presencia nos invade, su presencia es evidente en nuestras vidas. Hace unos momentos estábamos cantando: al estar en la presencia de tu divinidad. Sabes, Dios quiere que esto ocurra todo el tiempo. Y esto lo podemos permitir cuando en nuestras acciones, cuando nosotros en nuestro diario vivir permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, que gobierne nuestras decisiones, que gobierne cada palabra que sale de nuestra boca, que comprendamos que su presencia está y habita en medio de nosotros. Cuando su presencia se hace real en nuestras vidas, esto permite que nosotros podamos dar testimonio de que Él nos gobierna. La escritura nos enseña que hubo un momento en el cual el rey Saúl era atormentado por demonios. Venían demonios a atormentar su vida con ira, con celos y con muchísimas otras cosas más. Por lo cual habían tomado la decisión de llamar a un tañedor que pudiera tocar el arpa. Y resulta ser que David era ese tañedor que tocaba el arpa, ese adorador que tocaba. Y cuando David tocaba, dice la palabra de Dios que los espíritus que perseguían al rey Saúl huían de ese lugar. Pero yo quiero que tú sepas que no es la música lo que hacía huir a los espíritus de ese lugar, porque si así fuera, nada más es necesario poner una música tranquilizante. Pero realmente lo que hacía huir a demonios de ese lugar donde se encontraba el rey Saúl era que esa música que tocaba David era una música de adoración, era una música de alabanza. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de tal manera que la presencia de Dios en ese lugar se manifestaba por cuanto la alabanza permitía que su presencia se mantuviera en ese lugar. Y cuando la presencia de Dios estaba, los enemigos de Dios huían delante de él. Cuando esa alabanza era tocada, la presencia de Dios descendía y las tinieblas huyen cuando el sol de justicia comienza a brillar. Cuando nuestras vidas están gobernadas por Dios y nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios y cerramos toda puerta donde el enemigo quiere entrar, nuestra vida se convierte en un altar de alabanza, en un altar de adoración, donde la presencia del Dios desciende y el enemigo y sus demonios no les queda otra cosa más que huir de ti. Decía Moisés: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, Señor, y huyan de ti los que aborrecen tu nombre. Esta noche, mis queridos hermanos, quisiera hacer un llamado para todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. Y yo no sé cuántas veces tú hayas estado luchando con aquel pecado, batallando con aquel pensamiento, con esas cosas que te hacen sentir rechazado, que te hacen sentir que no vales nada, que te hacen sentir que no puedes acercarte a Dios porque Él no podrá perdonarte. No sé cuánto tiempo llevas luchando con aquel pecado oculto que solamente tú conoces, pero que te mantiene en una vida de esclavitud. Yo no sé cuánto tiempo llevas luchando con eso, pero el Señor te dice: no estás solo, yo estoy contigo, yo quiero ayudarte. Este es el momento de que esas cosas que te atormentaban, que todo espíritu que te atormentaba, huya delante de tu presencia, por cuanto mi presencia debe estar contigo y quiere estar contigo. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, le decimos ya no al diablo, el enemigo
huye de nosotros y quiere huir de ti. Dios quiere que tengas la fortaleza, que en medio de tu debilidad puedas hacerte y sentirte fuerte en Él. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y quieres darle esa apertura en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, yo quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos y hagas conmigo una oración. Esta oración que vamos a hacer en esta noche, si tú se lo permites, el Señor no solamente quiere venir a visitarte, a darte unas palabras bonitas. Él quiere permanecer contigo toda la eternidad. Si alguien te preguntara en esta noche, si murieras, ¿a dónde te irías? ¿Cuál sería tu respuesta? Es más, yo te hago esta pregunta esta noche. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Solo hay dos caminos, pero el Señor nos enseña en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te dice: ábrela de par en par. Yo quiero entrar en ti. Yo quiero que tengas la vida eterna y tengas la fortaleza en mí para poder vivir una vida bendecida, prosperada y en victoria. Él quiere ofrecértelo a ti en esta noche. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quiero invitarte que cierres tus ojos y hagas conmigo una oración. Por favor, repite después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que te he fallado. Hoy me pongo a cuentas contigo y te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida a ti y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios, a la familia de Mijes, y decirte bienvenido al nuevo integrante de la familia de Dios. Quiero decirte que en estos momentos, si te fijas bien, a través del usuario oficial de Mijes está saliendo un link que te va a llevar, si le das clic, a un formulario en el cual te pedimos que, si acabas de hacer esta oración, tú llenes tus datos para que próximamente alguien se ponga en contacto contigo para poder invitarte a un café de bienvenida. Simple y sencillamente te queremos dar la bienvenida a la familia de Mijes y ayudarte en tu nuevo crecimiento en la vida cristiana. Así que si tú acabas de recibir a Cristo en tu corazón, dale clic a ese comentario, a ese link, y llena esos datos, y a la brevedad posible nos pondremos en contacto contigo. Felicidades por esa decisión que acabas de tomar. Y a mis hermanos de Mijes, para concluir el tema, quisiera recordarte una gran verdad. Recuerda que someternos a la voluntad de Dios no solamente es decirlo, sino hacerlo. ¿Y sabes qué? Es día a día. Eventualmente esto generará en nuestra vida un sacrificio, pero la voluntad de Dios en nuestras vidas nos dará la fortaleza para poder resistir al diablo, con el cual no se negocia, no se llega a un arreglo, simplemente se le dice no. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, estamos dando testimonio que es Dios el que gobierna nuestras vidas y su presencia se hace real en nuestras vidas. Créeme, no porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra, la palabra del Todopoderoso Dios, que cuando hacemos esto, que cuando nos sometemos nuestra voluntad a Dios y resistimos al diablo, el diablo huirá de ti. Que Dios te bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.